como la que vamos a tener a continuación, mis queridos amigos oyentes. Tenemos un invitado muy especial, una persona muy querida además dentro de la comunidad venezolana, una figura consultada lógicamente en estos procesos políticos que venimos viviendo estos últimos años en Venezuela. Y bueno, hoy he querido tenerlo en el programa porque la oposición venezolana va a definitivamente, o así apunta, o así parece, o así pareciera pues que va a ser en las elecciones regionales de noviembre. Se espera que los partidos Voluntad Popular, Primera Justicia, Acción Democrática, Un Nuevo Tiempo presenten candidatos para gobernadores y alcaldes. La última vez que hubo una participación política en Venezuela con la oposición fue en el año 2017. Y bueno, pareciera que se están alineando pues los astros a que la oposición, o por lo menos una parte de ella, participe en este proceso electoral. Quiero darle la bienvenida al analista político que me acompaña hoy en el programa, José Vicente Carrasquero. Doctor, qué bueno tenerle en el programa. Buenas tardes, es Lourdes. A ver dónde está nuestro invitado. Yo creo que él está ahí, pero que no lo escuchamos nosotros, se cayó. A ver, ya va, que no, a ver, que no lo estamos escuchando a él. A ver, vamos a ver. Bueno, básicamente lo que José Luis trata de solucionar aquí, este tema de la conexión con nuestro invitado, les cuento, ¿no? Los principales partidos de la oposición de Venezuela van a anunciar esta semana las candidaturas para las próximas elecciones de gobernadores y alcaldes. Eso lo han dicho fuentes con conocimiento de esta situación tras 3 años de no participar de los actos electorales por la persecución del régimen de Nicolás Maduro hacia sus dirigentes, básicamente, ¿no? Los adversarios de Maduro no participaron en la votación presidencial del año 2018 y de las elecciones legislativas del 2020 porque se argumentaba que los procedimientos estaban amañados a favor del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela. Los líderes de la oposición en las provincias de Venezuela han estado presionando para abandonar esa estrategia de abstención y han pasado semanas en conversaciones para tratar de lograr una plataforma única, unificada contra los candidatos del régimen, ¿no? Ahora sí tenemos a José Vicente Carrasquero en línea. Buenas tardes, doctor, bienvenido. Buenas tardes, Lourdes, gracias por la invitación. Bueno, nosotros felices de tenerlo por aquí para tratar de entender a ver qué está pasando. Doctor, el gran titular pues es que la oposición venezolana va a participar en estas elecciones regionales, o por lo menos así parece. No estoy clara si toda la oposición, entiendo que hay sectores que no se van a sumar a la participación, pero que mayoritariamente sí es así. Cuéntenos qué sabe usted. Bueno, no mucho más que eso, Lourdes. En todo caso, debe haber todavía discusiones, afinamientos de cómo va a ser esa participación y cómo van a acordar, sobre todo, decidir quiénes son los candidatos, ¿no? Porque lo tardío de la decisión ha hecho que muchas personas hayan iniciado campañas o hayan iniciado precampañas, mejor dicho. Y bueno, entonces hay mucha gente ilusionada, si lo pudiéramos llamar de alguna manera, mucha gente que se ha vestido, ¿no? Y entonces al final van a decir, no se vista que no va. Eso evidentemente tiene consecuencias a menos que sea manejado adecuadamente, ¿no? ¿Usted se refiere a los inhabilitados? No me refiero a los inhabilitados, me refiero a la gente que ha venido haciendo campaña. En Venezuela uno puede ver que ha habido una especie de resurrección de lo electoral. Hay mucha gente trabajando en movilizar a la gente y en buscar votos para su propia candidatura. Y evidentemente cuando le digan a estas personas que se tienen que contar, que de todos ellos hay que escoger a uno, eso va a traer una dificultad bastante grande que puede terminar en varios candidatos por parte de la oposición, lo cual evidentemente le facilita la tarea a la gente de Maduro, ¿no? Correcto, porque es que la oposición no logra ponerse de acuerdo y entender que un solo candidato es lo que convendría, ¿no? En medio además de las características de estos procesos electorales en Venezuela, ¿no? Lleno de dificultades y de trampas. Encima una oposición que pareciera que no ha aprendido nada, doctor, me perdona mi comentario, pero divididos no vamos a llegar ni a la esquina, pues, ¿no?
Bueno, lo cierto, Lourdes, es que yo lo puse en Twitter en estos días. Llevamos 2 décadas sin hacer política. Ujú. Hacer política significa definir objetivos, planificar alrededor de esos objetivos, trazar estrategias y tácticas que te lleven a la consecución de esos objetivos. Por el contrario, nos hemos desgastado en una tarea visceral, estomacal, de una batalla continua que inclusive termina permeando hacia adentro de la propia oposición, enfrentando a opositores con opositores. Antes el enfrentamiento era opositores con chavistas, Sí. ahorita es todos contra todos, y eso no es política, pues eso es simplemente una actuación, como dije antes, de carácter visceral, cuyas posibilidades de éxito son totalmente nulas, y mientras tanto, expectante, está una sociedad que quiere tener la oportunidad de pasar del siglo XX al siglo XXI, porque allá nos dejaron guardados, ¿no? Nos dejaron guardados allá en el siglo XX, mientras el resto del mundo avanza. Los venezolanos están sometidos a racionamiento de electricidad, a unos servicios de agua inexistentes, a unos servicios públicos verdaderamente deplorables. La gente quiere salir de esto, y para salir de esto hace falta que los políticos se reenfoquen y entonces digan: el problema es un enfrentamiento con Maduro, que con Maduro no me siento porque Maduro es esto o aquello, o necesitamos resolver los problemas de la gente. Correcto. Y es enfocándonos en los problemas de la gente que vamos a lograr que la gente se movilice con nosotros para poner en jaque a Maduro y a su gente. Claro, pero fíjese, doctor, estamos conversando con el analista político José Vicente Carrasquero, pero fíjese, doctor, qué interesante que mientras la oposición juega así dividida, el chavismo no. Ellos sí, se les puede criticar 1000 cosas, pero ellos sí juegan cerrado y en unidad, ¿no? Ellos sí ya tienen sus candidatos inscribiéndose, ellos sí tienen claro ese tema. Sí, he estado trabajando en un paper con un profesor español amigo y un profesor venezolano-alemán o alemán-venezolano que todavía está en Venezuela, y en ese paper hemos encontrado cosas bien interesantes, y una de esas cosas bien interesantes es que el chavismo tiende a estar contento con la institucionalidad venezolana. Eso quiere decir que el chavismo ve mejor al Poder Judicial que lo ve la gente que no es del chavismo, y ahí incluimos a todos, a los que son opositores, independientes. Todo el mundo ve mal al Poder Judicial. Los chavistas no, los chavistas lo ven bien, y así ven bien al Consejo Nacional Electoral, y ven bien a Maduro, y ven bien a todo lo que ha sido esa institucionalidad que a nosotros no nos gusta, que nos parece que es muy mediocre, que no dice resultados. Pero entonces tú tienes ahí un chavismo más o menos monolítico, más o menos disciplinado, que sabe girar alrededor del proyecto, y entonces movilizan ese poca gente que por cierto hay mucho descontento ahí adentro también. Sí, claro. Es evidente la incapacidad de Maduro para resolver los problemas, y nosotros, en vez de estar explotando ese descontento, nos seguimos desgastando en que lo que hay es que juntar fuerza, que lo que hay que hacer es esto, y seguimos sin hacer política. En algún momento, Lourdes, tendremos la oportunidad de decir qué es lo que es hacer política, que ahorita aquí en tu programa sería muy fastidioso hacerlo, pero en todo caso, como dije al principio, hay que definir un objetivo claro y trabajar en función de ese objetivo, independientemente de si me cae mal y me cae mal aquello, independientemente de si pienso que aquel es esto o es aquello. Hay que hacer una especie de entendimiento que el pueblo venezolano está en una emergencia, que se hace además más grave con estas tragedias naturales que está viviendo en Vargas, que está viviendo en los Andes, que está viviendo en el Apure y en el estado Amazonas, el estado Bolívar, que hace que la gente se sienta así como desesperanzada, como esperando el Chapulín Colorado, ¿no? ¿Quién podrá defendernos? Ahora fíjese lo siguiente, ¿cómo queda
la figura del presidente Guaidó, desde el momento que tú aceptas ir en estas condiciones a un proceso electoral también, eso es importante o no es no importante, digamos, lo que se entiende por esa participación. Hay gente que entiende que con esto se acaba el interinato, por ejemplo, ¿no? Bueno, yo creo que así como el chavismo ve su institucionalidad como una institucionalidad válida, y nosotros sabemos que no lo es, porque una institucionalidad no puede vivir de presos políticos, ni de la corrupción, ni de prometer obras que no se hacen. Nosotros también tenemos que entonces darle fuerza a la institucionalidad que nos queda. Que Guaidó esté ahí, de alguna manera representa una especie de aval, porque bueno, a él es que reconoce la unidad la Unión Interparlamentaria Mundial, a él es que reconoce los Estados Unidos, a él es que reconoce ciertos países, y al final, bueno, ¿cuál es el fastidio de que el tipo esté ahí? Bueno, el tipo está ahí como una figura reconocida por una que eso queda de alguna manera sometido a un plan electoral. Bueno, así era cuando teníamos elecciones en Venezuela, antes del chavismo. El presidente, una vez que se cumplía su etapa, bueno, venían unas nuevas elecciones, el presidente no dejaba de ser presidente por eso. Bueno, llegaba un proceso electoral y él era sustituido. Bueno, tenemos que ver qué pasa en este momento. Yo creo que ponernos en si Guaidó sale o no sale, si se acaba eso o no se acaba eso, no es un asunto que agrega a la discusión, ni es un asunto que agrega al hecho del objetivo que queremos lograr. Y el objetivo que queremos lograr es usar el proceso electoral para volver a demostrar que el descontento en Venezuela es muy grande, para volver a demostrar que el chavismo en Venezuela es una minoría y que de alguna manera, si ellos no respetan eso, entonces vuelve a quedar en evidencia que estamos en manos de una gente que no respeta la democracia, que no está comprometida con sus principios, y bueno, se afinca el asunto de las medidas sancionatorias, se afinca el hecho de que la comunidad internacional sabe que no está jugando con una gente que juega limpio y que no está comprometida con los valores y los principios de la democracia. ¿Y eso ya no está suficientemente claro, doctor? Sí, para nosotros está muy claro, pero lo que está esperando la comunidad internacional de nosotros es que nosotros volvamos a retomar ese proceso, el proceso político por la vía que sea. ¿En qué se ha comprometido la comunidad internacional? Bueno, en llevarnos a sentarnos en una mesa de negociación. Del éxito de esa mesa de negociación depende mucho el futuro de Venezuela y depende mucho cómo va a seguir siendo tratada Venezuela a nivel internacional, que en este momento es un paria. Hasta Lula da Silva dijo que no estaba de acuerdo con lo que estaba pasando en Venezuela. Entonces, nosotros tenemos que reconstruir cosas, tenemos que refrendar cosas, porque si hay algo que es evidente para la comunidad internacional es que la oposición está pulverizada, que la oposición está, es mayoría sí, pero no tiene una fuerza que congregue para hacer que esa fuerza se haga válida en contra del rival que tiene delante. Entonces, tú tienes el reto de volver a unificar, de volver a traer a esa fuerza opositora bajo un esquema que permita hacerle ver al mundo que sí, que en el momento de la chiquita los venezolanos sabemos ponernos de acuerdo alrededor del logro objetivo, y que en eso es que necesitamos entonces que la ayuda internacional se haga presente. Ahora, la unidad es factible porque, fíjese, cuesta creer que no se haya entendido, pues, que si no, la oposición no va unida, superando todos esos escollos y esas, digamos, diferencias que son propias, además, doctor, ¿no? De los partidos políticos y de los políticos en general. Pero pregunto, ¿usted cree factible la unidad? Porque tenemos esto encima ya, ¿no? Ya hay que proceder a inscripciones, etcétera, etcétera. Veo por aquí una noticia de que en Miranda se pusieron de acuerdo y que la dirigencia opositora va a apoyar a Ocariz para que sea el candidato unitario para enfrentar al chavismo el 21 de noviembre. Entiendo que
que se logró eso, que era uno de los escollos, ¿no? Del caso de Miranda. Bueno, si eso se logró, eso es una buena noticia. Sí, aquí lo estoy viendo que dice Humo Blanco y Miranda, partidos y dirigencia opositora apoyan a Cariz para ser el candidato unitario para enfrentar el chavismo. Eso es una buena noticia, digamos, que todo fuera hacia allá, ¿no? Hacia ese candidato único, como usted dice, hacer política y en definitiva, bueno, participar. Entiendo que esto es parte de este proceso, es parte o de participación, me refiero, para los oyentes, parte de las condiciones de lo que se está hablando en México. Doctor, ¿qué sabemos de eso? Bueno, yo hasta donde yo sé, México ha avanzado muy poco. Siguen las posiciones maximalistas. Quítame las sanciones, devuélveme monómero, no sé qué, y del otro lado vamos a elecciones presidenciales, vamos, mientras no haya el salirse. ¿Qué pasa con las posiciones maximalistas? Las posiciones maximalistas son yo me quedo con todo y tú sales con nada. Y en una negociación eso no puede pasar. Así es. Ahora, está esta cuestión de que yo no negocio con malandros, no negocio con delincuentes, con matones, con asesinos. Bueno, mira, la mayoría de las negociaciones que se han dado en el mundo han sido negociaciones entre buenos y malos, entre malos y menos malos, entre buenos y peores, entre malos y peores. La más reciente fue la negociación entre el pueblo colombiano o el gobierno colombiano y la FARC. Bueno, ahí nadie se puso un pañuelo en la nariz para decir con asesino no me siento, porque si algo está verdaderamente comprobado es que los tipos de la FARC no son unas hermanitas de la caridad. Y así hubo negociaciones en El Salvador, así hubo negociaciones en Honduras, así hubo negociaciones en Guatemala, así hubo negociaciones en Angola, que fueron las negociaciones durante la guerra de Cuito-Cuanavale. Ahí no estaban sentados hermanitas de la caridad, y estaban negociando básicamente porque no tenían la capacidad de destruirse los unos a los otros. Y entonces cuando tú llegas ya al asunto de que no te puedo destruir y tampoco te puedo quitar el medio, entonces aparece la negociación. Y eso es hacer política. Si yo me pongo con que yo con malandros no negocio, que con delincuentes no negocio, entonces no voy para ningún lado porque estoy cerrando las puertas a esperar el momento en que yo tenga la capacidad de aniquilar al otro. Una capacidad que, bueno, muchos pueblos todavía están esperando para salir de los problemas en los que están metidos, porque simplemente no existe esa capacidad de aniquilar, y aniquilar lo estoy utilizando en el estricto sentido de la palabra aniquilar, desaparecer. Sí. Ahora, doctor, ¿qué va a pasar? Hay muchos, por ejemplo, yo hablaba con Luis Florido el otro día, que es candidato a gobernador por el estado Lara, y él explicaba sus intenciones serias de participar. Y hay otros candidatos también, además del señor Luis Florido, que están inhabilitados, ¿no? Que el gobierno los inhabilitó. Entonces, entendía yo que parte de este proceso también en México es resolver el problema de las inhabilitaciones, ¿no? De que la gente pueda participar precisamente en política, de políticos. Y de hecho, se ha regresado al país unas cuantas figuras políticas que han sido perseguidas por el régimen y que ahora están incluyendo candidaturas y tratando de participar en este proceso. ¿Usted ve factible eso? Bueno, es que eso sería parte de la contribución de Maduro y su gente a normalizar la situación del país. Yo creo que en este momento Maduro reconoce que lo que ellos venían haciendo estaba mal hecho. Tan es así que Venezuela se ha convertido en uno de los países más neoliberales del planeta Tierra. Entonces, lo que estábamos haciendo estaba mal hecho. Y una de las cosas que tiende a normalizar es acabar con la persecución política. Ojalá se les abriera el entendimiento y liberaran a la cantidad de presos políticos que tienen, que no le hacen ningún favor a lo que la comunidad internacional ve de Maduro. Pero es que hay otra cosa que hay que tener en cuenta, Lourdes, y es que hay parte de la comunidad internacional que se congracia con Maduro, que piensa que Maduro lo está haciendo bien, que inclusive felicita a Maduro, y en eso puedes poner tú, por ejemplo, a la gente de Podemos en España, al gobierno argentino, gente que piensa que Maduro se la está comiendo. Bueno,
ahí tenemos que nosotros hacer un esfuerzo por demostrar que los venezolanos están pasando una situación calamitosa, y esa es la palabra. Y en esa situación calamitosa no se puede decir que la cuestión es culpa de las sanciones, porque esta gente se chupó una cantidad de ingresos que es lo que Venezuela se había ganado desde 1830 hasta 1998, 5 veces eso se lo chupó esta gente en nada, porque no hay ni una sola obra de envergadura que el chavismo pueda mostrar. Por el contrario, lo que hay es una cantidad de obras inconclusas, de tareas que se tenían que haber hecho que no se hicieron, que no nos tendrían pasando por el problema de la electricidad que estamos pasando. Entonces, una de las cosas que es hacer política es empezar a exigir a Maduro, y él no lo va a poder hacer, y eso va a aumentar, acelerar su caída, que gobierne, es decir, que solucione el problema de la luz, que solucione el problema del AMPA, que solucione los problemas estos que tenemos en Venezuela y que él no tiene capacidad, no es que no quiere, porque entonces él dice que no, eso es parte, no, es que no saben hacerlo, no tienen capacidad para hacerlo. No, nos tenemos que quitar esa idea de la cabeza de que ellos son superiores y nos tienen sometidos. No, la única superioridad que ellos tienen es el manejo descarado de la violencia. Esa sí la tienen, pero del resto ellos no tienen capacidad alguna de resolver nada, porque si no ya lo hubiesen resuelto. Estamos conversando con José Vicente Carrasquero. Le quito 2 minutos más, doctor, si me permite. Fíjese, José Miguel Vivanco, el director de las Américas de Human Rights Watch, ha dicho que en ese diálogo en México entre oposición y gobierno tiene que estar de primer punto sobre la mesa precisamente lo que usted dice, esa emergencia humanitaria de derechos humanos, y él dice eso debería estar al frente y en el centro de cualquier negociación política. ¿Qué tan importante es para el régimen esto? No, acuérdate que para el régimen, para Maduro, nosotros somos los rehenes. Y con esos rehenes es que él quiere jugar, porque el hecho de que se ponga sobre la mesa que lleguen las vacunas del COVID-19 bajo el programa de la ONU, eso tenía que haber ya el mismo día que se firmó el memorándum de entendimiento, ese mismo día tenían que estar llegando las vacunas a Venezuela. ¿A Maduro le importa? No le importa. Y mire, una prueba, esto que voy a decir no es una broma, lo digo muy en serio, una prueba de que Maduro no le importa es su obesidad. Uno nota la obesidad de Maduro, y la obesidad de Maduro es grosera en comparación con la cantidad, con el hambre que está pasando la gente. Sí. Y eso es simplemente poner de manifiesto que no le importa la suerte del venezolano. Eso no está en su asunto. Lo que está en ellos es mantenerse en el poder a toda costa. Y lo que está de parte de nosotros es evitar que eso suceda. No tomar como que eso es una cuestión que ya se cumplió, que no vamos a poder salir de él. El efecto Pigmalión, que es uno de las peores... me perdona la palabra, una de las peores maldiciones que nos podemos echar encima, la profecía autocumplida, de decir, bueno, no hay nada que nosotros podamos hacer, ellos siempre van a ganar. Esta desesperanza aprendida tenemos que superarla, y para eso hay que comenzar a hacer política con el cerebro, con la menor intervención posible del estómago y del corazón. Doctor, le agradezco mucho, como siempre, estar en el programa. José Vicente Carrasquero, amigos oyentes, a las 4:55 de la tarde. Gracias por su tiempo Con mucho y por gusto, su generosidad. Gracias por la invitación. Gracias a usted, José Vicente Carrasquero, amigos oyentes. Vamos a identificar la emisora, ya volvemos. Al regreso va a estar con nosotros un coronel retirado que estuvo muchos años en Afganistán. Vamos a estar hablando sobre la situación en ese país y cuál es su opinión a propósito de los acontecimientos tan dramáticos de los últimos días. Ya venimos. Joe Biden ha recibido este domingo al avión militar que transportaba los féretros de los 13 soldados caídos en los atentados de Kabul. La mayoría eran jóvenes, algunos de no más de 20 años, y provenían de diferentes partes de Estados Unidos. 2 eran soldadas, se ocupaban de las mujeres y niños afganos que llegaban al aeropuerto de Kabul. Biden, acompañado de su esposa, se reunió con las familias de los militares fallecidos luego del aterrizaje que tuvo lugar en la base militar de Dover, en el estado de Delaware. Mientras tanto, los soldados estadounidenses que sobrevivieron al ataque suicida reciben atención médica en Alemania. Algunos presentan graves heridas. 5:01 de la tarde. Coronel, ¿cómo usted ve
la situación en Afganistán? Digamos, desde la perspectiva de los resultados de la salida de los Estados Unidos de ese país, porque el tema afgano es un monstruo de mil cabezas, pero puntualmente, ¿cómo usted describe lo que ha sido la salida, ¿no?, de la tropa norteamericana de Afganistán? Yo la veo como una falla en liderazgo sin precedente en la historia de los Estados Unidos. Ha debilitado nuestra defensa nacional en varias maneras. Lo peor que ha sucedido es la pérdida de confianza por parte del pueblo norteamericano con el liderazgo nacional. Además, la pérdida de confianza con socios y aliados que ahora no saben quién es el que realmente está encargado de la seguridad internacional que supuestamente nosotros la hemos hecho. Hemos tenido un largo plazo en el cual los Estados Unidos era sin duda el poder más poderoso de todo el mundo, que lo sigue siendo, pero cuando hay falla de confianza, entonces eso permite que nuestros enemigos nos empiecen a retar. Esas 13 muertes de la semana pasada, de estos jóvenes Marines y del ejército, de apenas 20, 22, 23 años tenían, ¿era evitable? Claro que sí. Esto todo era evitable. Ya hemos tenido ya más de año y medio que no había visto ni siquiera una baja. Había un acuerdo con el Talibán que había establecido el presidente Trump, en el cual les había indicado que lo que iba a hacer es salirse de Afganistán, pero estaba basado en condiciones. Uh-huh. Esas condiciones se cumplieron con el presidente Trump y había establecido había establecido mayo como el mes en cual íbamos nosotros a salir, pero bajo las condiciones que él había establecido. Llega el presidente Biden y ahora lo que ha hecho es que él salió sin darle planificación a dicha salida. Entonces lo que hemos visto es ese resultado, y cuando uno lo agrega a la frontera abierta que tenemos en el sur de los Estados Unidos, donde no sabemos quién está entrando y quién saliendo, esto produce una falla de liderazgo increíble, como digo, que va a debilitar a nuestra defensa nacional. Justamente hacia allá iba, ¿no? Ya este tema se convierte en un tema de seguridad nacional, y hay mucha gente que impactada por los sucesos en Afganistán lógicamente pues no ven un poco más allá qué es lo que significa la salida de la tropa de esta manera, ¿no? De esta manera, porque estábamos claros que eso estaba, digamos, previsto, pero la manera en que se ha hecho va a tener unas consecuencias para los efectos de la seguridad nacional de Estados Unidos. ¿Usted está de acuerdo con eso? Sí, claro que sí. Cuando uno toma en cuenta que la manera en la cual uno prevé conflictos es con disuasión. Si uno es el país más poderoso del mundo, no nos van a retar nuestros enemigos. Cuando ven que damos la percepción que estamos débiles, nos van a retar. Y esos retos vienen de China, de Rusia, de Irán, de Corea Norte y demás terroristas, a los cuales les ha proporcionado esta acción amparo en Afganistán. Y cuando uno le agrega que estamos nosotros ahora con la pérdida de 81 mil millones de dólares en equipo, en el cual entregamos 33 Mi-17, son helicópteros de carga de manufactura rusa, 33 Blackhawks, que son helicópteros de alta potencia, 43 MD-530, que son helicópteros pequeños pero muy, muy hábiles, 4 C-130, que son aviones de transporte medianos, 23 Super Tucanos, 28 caravanas, que son un avión que se llama el Caravan, y luego tenemos a 10 aviones que se llaman Texans. Y cuando uno agrega eso, las armas largas que les dejamos, piezas de artillería, pistolas, munición, drones, todo eso es un almacén para terroristas que ahora van a estar bajo el amparo de los talibanes.
Pero fíjese usted, coronel, con respecto a eso, esta es otra de las grandes fallas de la salida, porque habitualmente, y corríjame usted que es el experto, cuando hay un teatro de operaciones donde está el ejército de los Estados Unidos, están las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, todo ese material que se queda en el lugar, en el teatro de operaciones, es destruido, pero en esta operación no fue destruido porque llegó una orden desde Washington, se van y no cumplieron con el libro, lo que dice el libro, lo que dice el método, lo que dice la forma. No cuidaron la forma y estamos en este inmenso problema ahora que solamente la semana pasada ya le costó la vida a 13 soldados norteamericanos. Exactamente, y todavía, además, se les entregó lista de personal norteamericano en Afganistán. Así que ahora los talibanes tienen la lista y tienen la información biométrica de dichos ciudadanos norteamericanos y además personal que nos ayudó en el transcurso del tiempo que estuvimos en Afganistán. Y cuando uno toma en cuenta las repercusiones que eso puede llevar, es una cosa horrible porque la gente va a pagar. En la manera que se salió fue completamente desordenada, porque cuando uno se sale de un país, hasta cuando salimos de Vietnam, sí, primero saca uno a los civiles y luego empieza uno a retroceder a que al fin de cuentas se queda solamente la fuerza militar que está saliendo y antes de salir destruye las armas, destruye todo lo que se puede, que no se puede llevar. Nada de eso sucedió en este caso, se quedaron con el material militar y ahora tenemos un almacén de armas militares en las manos de los talibanes que les va a dar bastante dinero, porque lo que pasa ahora es que ese equipo se puede vender a los rusos o a los chinos que pueden hacer ingeniería en reverso, donde ellos asumen o aprenden mucho de las capacidades del equipo que les dejamos. Claro, porque ahora asume el control, digamos, otros sectores políticos mundiales, como usted bien menciona, los chinos. Parte de la crítica que le hace la administración de Biden es que le está dejando en bandeja de plata esto a China. Ahora, también estamos viendo que hay un resurgimiento del Estado Islámico. El Estado Islámico había sido descabezado y vimos que este ataque del Estado Islámico la semana pasada, el Estado Islámico K o J, según la pronunciación, también se suma a esta ecuación mortal de terroristas en Afganistán y con un financiamiento importante de algunos miembros de la comunidad internacional. ¿Cómo ve usted ese resurgimiento del ISIS? No, claro que sí. Ahora tenemos una parte del mundo que no tiene control por parte de un Estado. Y Afganistán no está unificado porque los talibanes han controlado la gran mayoría del país, pero los afganos son unas razas distintas y son tribus distintos y ellos mismos tienen conflictos internos. Pero que en ese desorden permite que entren otros grupos posiblemente hasta más violentos que los talibanes, que vienen siendo los del Estado Islámico K, que salen de Pakistán, y ahora va a haber la manera de que otros grupos de una mentalidad parecida, especialmente grupos islámicos que tienen el deseo de establecer Islam como la religión mundial, aunque está un poco fuera del orden. Esa es la ideología que ellos tienen, es lo que ellos van a querer cumplir, y ahora tienen un sitio donde tienen amparo y tienen armas. Es correcto. Tengo precisamente un reportaje que lo invito a que lo escuche conmigo, por favor, para que lo analicemos, donde el talibán habla, el portavoz de los talibanes le expone a la agencia Euronews cuáles son sus intenciones en Afganistán. Vamos a escuchar unos breves minutos de esto, coronel. Estamos con el coronel Sergio de la Peña. Vamos a escuchar. Perfecto. Lejos del caos del aeropuerto de Kabul, los talibanes se apresuran en la elaboración de sus planes de futuro para el liderazgo del país. En una entrevista concedida a Euronews en Kabul, el portavoz de los talibanes, Zabihullah Mujahid, habló de cuáles son sus intenciones inmediatas y a largo plazo. En primer lugar, las fuerzas estadounidenses tienen que retirarse
Y en segundo lugar, se formará un gobierno islámico. Los afganos tienen derecho a vivir en paz como nación y nos esforzaremos por proporcionar estabilidad. Queremos tener buenas relaciones con todos los países porque el pueblo afgano y nuestra nación, que ha sufrido mucho a causa de las guerras, necesitan tener buenas relaciones. Pero cualquier presencia militar que quede será considerada por los afganos como una continuación de la invasión. Los afganos son muy sensibles a esta cuestión. Los que hablan de este tema no conocen Afganistán. 5:12. Lo dijo más claro imposible. Gobierno islámico en Afganistán. Cuando uno escucha gobierno islámico, uno piensa en Irán. ¿Cómo le parece a usted esta declaración, coronel? No es la misma versión de Islam que hay en Irán, que eso produce todavía más conflicto porque hay los chiitas y hay los sunitas y no se entienden entre ellos mismos, así es. Va a haber más conflicto y mucha más desestabilidad en esa región, y eso quiere decir que aunque China supuestamente está tratando de establecer relaciones diplomáticas con los talibanes, eso no quiere decir que no le pueden provocar alguna desestabilidad a China porque están en la frontera con Xinjiang, que viene siendo la provincia donde tienen los musulmanes los chinos, así que hay que tomar en cuenta solamente la parte china, pero además la relación que Afganistán tiene con Pakistán, y hay que recordar que cuando estuvo Osama Bin Laden en Afganistán, entró y salió por Pakistán, así que toda la región va a quedar mucho más inestable. Lo que sí tenemos que tomar en cuenta es que esto tiene a un responsable. El responsable es el presidente de los Estados Unidos, porque él es el que, al fin de cuentas, se queda con la responsabilidad de la seguridad nacional. Y hay que recordar que cuando uno empiece a buscar quién es el culpable, quién provocó todo esto, es el presidente de los Estados Unidos y su administración. Así que cuando hablamos de responsabilidad, hay que poner la responsabilidad donde corresponde. Ahora, fíjese usted, coronel, Estados Unidos, que ya evacuó a la base de su personal diplomático en Afganistán, entraron ya en esta recta final del operativo. Mañana es 31 de agosto. El secretario de Estado, Anthony Blinken, ha destacado que se trata del momento más peligroso de una misión que conlleva grandes riesgos, ¿no? Hoy, como ustedes saben, hubo un ataque de ISIS-K con cohetes contra el aeropuerto. Es una situación que está pues en pleno desarrollo, de altísimo peligro. Pero yo pienso en el día después. En primer lugar, ¿usted teme algún atentado adicional? Estamos en una situación en la que podríamos estar, digamos, a las puertas de un nuevo atentado como el que vivimos la semana pasada. En primer lugar. Y en segundo lugar, ¿qué pasa el 1 de septiembre? Después de que ya todo está replegado, digamos, las personas que tenían que ser evacuadas, ¿qué viene para Afganistán? Hay varias cosas que pueden suceder. En primer lugar, no sacaron a todos los norteamericanos porque seguían cambiando los números, pero las cifras que quedaron, lo último que escuché es que hay más de 250 y eso no se sabe si es confiable porque constantemente están cambiando las cifras. ¿Qué va a pasar con esos norteamericanos en Afganistán? ¿Los van a utilizar como rehenes? No se sabe. ¿Qué es lo que va a suceder con toda la gente que está entrando que no está bajo ningún control? Porque cuando dicen que sacaron a 100,000 personas en una semana, ¿cómo puede saber uno quiénes están entrando? ¿Qué tan difícil sería o qué tan fácil es que se incorporen dentro de esos refugiados gente terrorista que nos pueden provocar daños a largo plazo? Y cuando uno agrega la gente que está entrando por la frontera sur de los Estados Unidos, sabemos que por ahí también entra gente que posiblemente tiene tendencias o pueden ser terroristas. Esas células posiblemente ya existen en los Estados Unidos y hay que recordar quién fue el responsable por abrir la frontera sin ningún control. No hay control en la frontera sur, no hay control en la gente que está entrando y no sabemos si nosotros mismos permitimos que entraran grupos terroristas de esa gente que está con los grupos de refugiados. Que déjeme decirle, ya Francia reconoció que más de uno ha entrado en Francia en esas condiciones que usted le dice, que no son refugiados, sino activos terroristas
y miembros de células del Talibán y del Estado Islámico. Pero a propósito de lo que usted está mencionando, coronel, tengo un reportaje sobre lo que está pasando en este momento en México con estas personas que han dejado entrar por la frontera sur de los Estados Unidos. Escuche la gravedad de esto, por favor, escúchelo conmigo para comentarlo, porque en todo esto, mis queridos amigos oyentes, tenemos un tema muy delicado, que es lo que estamos conversando, el coronel y yo, de seguridad nacional. ¿Quién está entrando a los Estados Unidos? ¿Quiénes son estas personas que están en muchos casos cruzando todas las fronteras de Centroamérica para llegar aquí a los Estados Unidos? ¿Y quiénes son esas personas también que la administración del presidente Biden está colocando en otros países, está colocando afganos en Colombia, que sepamos, Costa Rica y México, para eventualmente traerlos aquí? Vamos a escuchar este reportaje, por favor. Banderazo de salida frente a la sucursal del Instituto Nacional de Migración de México en Tapachula. Lo que a primera vista parece entusiasmo, en realidad es desesperación. Estos migrantes son parte de los miles que ya no pueden esperar más por su autorización para transitar libremente por México en su camino hacia Estados Unidos. Aseguran que las autoridades mexicanas los han rezagado. Emigración no nos deja pasar con los documentos del Comay. ¿Cuántos días, cuántos meses llevas en Tapachula? Llevamos 3 meses, 4 meses, hasta 5 meses. Gente con la visa humanitaria no nos deja pasar. Las regulaciones mexicanas establecen que quien realiza una solicitud de asilo no puede abandonar el estado en el que la presenta, sino hasta que se resuelva su trámite. De lo contrario, los migrantes corren el riesgo de ser deportados. El resultado son ciudades fronterizas colapsadas. Los migrantes en el estado de Chiapas, provenientes principalmente de países centroamericanos, Venezuela y Haití, se quejan de condiciones de vida insoportables. Nosotros no hay casa por Tapachula, no hay comida, no hay nada, eso nada más. Los migrantes esperan que una movilización masiva les permita romper con la prohibición de abandonar el estado y presionar a las autoridades. Pero la respuesta del gobierno mexicano ha sido contundente. Más de 14,000 efectivos de las fuerzas de seguridad han sido desplazados a las zonas fronterizas para frenar a los migrantes, cueste lo que cueste. El gobierno defiende su postura, reaccionando a la creciente presión de Estados Unidos para evitar la llegada de más personas a sus puertas. Todas estas actividades tienen diferentes objetivos. El principal, el detener toda la migración, ¿verdad?, que es uno de los planes que se tienen, cubrir la frontera norte, la frontera sur. Pero cualquier discusión sobre la crisis migratoria acaba con las causas que llevan a cientos de miles a buscar una mejor vida en suelo estadounidense. Los migrantes lo recuerdan constantemente a los gobernantes. Porque si nosotros viviéramos bien en nuestros países, nosotros no hubiéramos venido. Si nosotros no estuviéramos oprimidos, tampoco no hubiéramos venido aquí en nuestros países. Como usted está viendo, solo la mayoría son gente joven, gente pobre, gente necesitada. Solo lo que queremos es trabajar. Una meta que, por ahora, está tan lejos como la frontera misma. Incluso quienes logren continuar en el extenuante camino hacia Estados Unidos quedarán estancados en el norte, a merced de los traficantes, con un futuro incierto y con condiciones de seguridad cada vez más riesgosas. Sergio de la Peña, coronel, ¿cómo le parece? Fíjese qué interesante todos los acentos que pudimos interpretar en este reportaje, pero adicionalmente, en su opinión, ¿qué falló en la frontera? Ese era un tema que estaba más o menos controlado durante la administración del presidente Trump, so pena de las críticas inmensas que le hicieron a la administración de Trump por ese tema precisamente de seguridad en la frontera sur. Y cuando la administración del presidente Biden asume el control, ordena esos cambios importantes en la frontera sur que han desencadenado esta primera crisis que tuvo su administración, que solamente tiene 7 meses, y que en definitiva tuvieron que regresar a la aplicación de medidas que había tomado la administración del presidente Trump. ¿Cómo le parece esa situación allí en el sur? No, claro que sí, todo eso fue provocado por la cambio en política que hizo el presidente Biden. Estaba todo controlado, estaba todo bajo la ley internacional, porque la ley internacional indica que uno tiene que pedir asilo al primer país donde uno llega. Nosotros aquí en los Estados Unidos tenemos una administración que no cumple con la ley. El Estado de Derecho ha quedado destruido y esto es el resultado.
la gente sigue entrando. ¿Hasta cuándo puede uno asumir la responsabilidad del resto del mundo? Porque ¿quién va a pagar por el amparo de toda esta gente? Muchos de ellos llegan acá, si llegan como refugiados, eso quiere decir que el gobierno de los Estados Unidos tiene que apoyarlos económicamente. Si llegan buscando asilo, hasta cierto punto también se les da apoyo y siguen entrando y entrando, y esto lo están haciendo para cambiar la naturaleza interna de los Estados Unidos, pero nos va a provocar todo tipo de problemas económicos. Así que cuando uno ve solamente el aspecto de inmigración, yo veo esto como algo que tiene repercusiones en todo lo que tiene que ver con la defensa nacional por parte de la frontera sur y lo que está entrando ahora de Afganistán. Ahora, ¿hasta cuántos números van a permitir que entren? Y lo interesante de todo ello es que la gente que está más perseguida en Afganistán, como los cristianos de Afganistán, sí, no se una prioridad. Entonces tenemos que tomar en cuenta qué es lo que van a hacer con esa gente. Sí. El tema de los cristianos es otro tema que nos podría tomar horas en esta conversación, amigos oyentes, porque hay una persecución a nivel mundial. Además, coronel, a nivel mundial, en Nigeria todos los días asesinan a sacerdotes católicos, a miembros de las iglesias cristianas. Es una persecución y una matanza que además no tiene 3 días, ya tiene bastante tiempo. Pero en el caso de Afganistán, que es el tema que nos ocupa hoy, pues también estamos viendo pues una falta de apoyo a esas minorías, porque en Afganistán lógicamente es una minoría. Claro. A lo que sí quiero enfatizar yo, y sería un error no mencionarlo, es que nuestras Fuerzas Armadas, nuestros miembros de los servicios de las Fuerzas Armadas no son los que han cometido ninguna falla. Ellos han cumplido constantemente 20 años de acción en Afganistán y han cumplido con todo su deber. Ellos han tenido éxito en cada conflicto táctico, pero al fin de cuentas, si el liderazgo nacional les da la espalda, se quedan desilusionados, y yo alego que esto es parte de la razón por la cual tenemos los índices de suicidio en nuestras Fuerzas Armadas. Esta es la falta de liderazgo y esto es la responsabilidad del actual presidente, y él tiene que quedarse con esa responsabilidad. Coronel, le agradezco muchísimo su tiempo. Sergio de la Peña, amigos oyentes, con nosotros a esta hora, coronel retirado de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, además consultor en materia de seguridad, un experto en temas de seguridad nacional. Le agradezco mucho, coronel, que tenga una feliz tarde. Seguimos en contacto. Gracias por estar con nosotros en Univisión Radio, en Radio Mambila Grande. Vamos a identificar, ya volvemos. En un comunicado, la Guardia Costera precisó que el rescate se produjo luego de que este buen samaritano que yo les cuento, que le dio el agua al señor, al balsero, llamó a las autoridades y lo encontraron ahí flotando en esta balsa de anime y madera, queridos amigos oyentes, ¿no? Él dijo que salió de Cuba y que estuvo a la deriva esos 10 días. Y bueno, nada. Una vez rescatado, fue subido a bordo del guardacostas e inmediatamente trasladado a un hospital porque ese señor tenía un aspecto de estar totalmente deshidratado y físicamente verdaderamente destruido, queridos amigos oyentes. Destruido. 5:34. Hablando de Cuba y de cubanos, murió otro general en Cuba, es el 9º que fallece de alto rango. El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Cártel de La Habana informó la muerte del general de división de la Reserva Félix Baranda Colombier, víctima del COVID-19, según reportan ellos en una escueta nota. Pues básicamente la institución señaló que este sujeto, oficial retirado, había fallecido hace 2 días, falleció, aunque no precisaron qué edad tenía cuando se presentó pues su muerte, y
Este sujeto había ingresado a la guerrilla de Raúl Castro como combatiente del Segundo Frente Oriental Franc País, donde permaneció hasta que culminó la guerra. Posteriormente, en 1959, ocupó cargos en la Policía Nacional Revolucionaria hasta que se vinculó a la FARC, donde atendió asuntos jurídicos. Explica esta nota: su cadáver será cremado como todos los demás y sus cenizas depositadas en el Panteón de los Veteranos hasta que sean trasladadas al mausoleo del Segundo Frente. Concluye la información y aquí ponen una foto de este sujeto con Fidel Castro, ¿no? Entonces ya van, ¿cuántos? Ya van casi una decena, van 9. Y precisamente hablando del COVID en Cuba, precisamente, bueno, empezaron a aplicar la vacuna china, a pesar de que ellos tienen 3 vacunas que dicen que son la quintesencia de la vacuna contra el virus chino. Bueno, están vacunando con la vacuna Sinopharm en una provincia en Cienfuegos donde el COVID está que se hace ola. Vamos a escuchar el siguiente reportaje. Después de la segunda dosis. Cuba empezó a aplicar el fin de semana a la población de la provincia de Cienfuegos la vacuna china Sinopharm contra el COVID-19. Se trata del primer inmunizante extranjero en la isla, que hasta ahora ha aplicado 3 de creación nacional. Las autoridades indicaron que esperan un impacto relevante al combinar la Sinopharm en 2 dosis cada 21 días con la cubana Soberana Plus. Mucha confianza tengo en todas las vacunas que nos pongamos. Yo sí vengo voluntariamente sin ningún tipo de problema, porque sé que voy a salir de él, y me va a dar resultados. Sí, andamos confiados y estamos agradecidos también por la vacunación y seguiremos adelante a ver qué pasa. Hasta el jueves, la isla de 11.200.000 habitantes había inmunizado a poco más de 3 millones de personas con sus vacunas nacionales Abdala, Soberana 2 y Soberana Plus, lejos del objetivo fijado para finales de agosto de vacunar al 70% de su población. La medida se toma en momentos en que Cuba enfrenta un pico de casos de contagios y muertes por COVID. Bueno, y en otra información de Cuba, China, que ahora es la nueva cabeza del poder, ¿no? Porque esto se está moviendo así, del poder mundial. China ahora prometió más apoyo al régimen cubano y a coordinar estrategias. El presidente Xi Jinping celebró que el castrismo haya defendido sus logros revolucionarios con fuerza y se opuso a las sanciones unilaterales de Estados Unidos. Dijo que China respalda al régimen de La Habana para salvaguardar la seguridad. El expresidente de China, Xi Jinping, así lo aseguró hoy, lunes 30 de agosto, que su gobierno está dispuesto a avanzar con el régimen comunista de Cuba en la construcción del socialismo y que ambas naciones serán buenos socios en la búsqueda de un desarrollo común, informó la agencia oficial de noticias Xinhua. Xi Jinping tuvo una conversación telefónica con Díaz-Canel y le prometió aunar esfuerzos en la lucha contra la pandemia del COVID-19, así como ser buenos camaradas en la coordinación estratégica. Ya ustedes saben lo que eso significa, mis queridos amigos oyentes. 5:39, esto es Noticias. Buenas tardes, Radio Mambí. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero, su nombre. Me parece que el problema de Cuba, ya cuando escogen el fascismo para tratar al pueblo con Cuba, va a ser muy distinto al problema de Venezuela. Porque el problema es que en Cuba tiene un historial de violencia cuando a principio hay que preguntarse cuántos murieron en Girón, cuántos murieron en el Escambray, cuántos murieron en las montañas de Pinar del Río, cuántos. Y no, es muy distinto dar el pecho a las balas a tener la venganza en la cabeza. Si hay cubanos que si le matan a un hijo, dice, bueno, el miliciano de la esquina se va del aire esta noche. ¿Por qué? Porque el cubano es así, de ese tipo de mentalidad. Si ellos incentivan que el cubano despierte ese mismo espíritu que tuvieron en aquellos tiempos, usted va a ver lo que va a ocurrir. Hay que ver la historia esa que de la película que sacaron de El Escambray, el hombre del Escambray. ¿Qué le pasó al hombre del Escambray? Bueno, lo ahorcaron los cubanos. Entonces, no incentiven, yo les rogaré a ellos, porque va a ser peligroso lo que va a pasar en Cuba. Los americanos van a tener que meterse, pero es para erradicar el baño de sangre que va a haber a medianoche y a toda hora, porque el cubano es así, vaya. Gracias. Gracias, caballero.
Voy con una próxima llamada. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Buenas tardes, Radio Mambí. Sí, yo no sé si es conmigo, pero buenas tardes, Sí, señora. sí, caballero, es con usted. ¿Cuál es su Bueno, nombre? buenas tardes. Mire, señora, Dígame. yo soy un Green Beret del Ejército de los Estados Unidos. Estuve en Afganistán, estuve en Grenada y estuve en Panamá. Pero fíjese usted, yo no me atrevo a hacer un análisis de situación como la que usted quiere. Mire, yo le recomiendo Como y que se lo yo voy a quiero, recomendar. que yo quiero. No, yo no quiero nada. Que aquí hablan los coroneles retirados y cada quien dice lo que quiere, no es lo que yo quiera. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Radio Mambí. Sí, buenas tardes, señora. Adelante, señor. Sí, mire, yo quiero decir algo que para mí es muy importante. Yo quiero preguntar, ¿dónde están nuestros congresistas? Porque mire lo que le digo, y usted lo sabe lo que le voy a decir, porque usted es una reportera y una periodista que informa a la población y a la ciudadanía. Usted sabe lo que están clamando contra el gobernador de la Florida, que están aumentando cosas que él no dijo. Pero ahora yo digo, ¿dónde están los congresistas republicanos que no están apoyando a nuestro gobernador? Porque lo quieren sacar de la gobernación. Ya un juez federal votó contra él sin saber ese juez lo que dijo el gobernador. El gobernador dijo, eso hay que dejárselo a opción a los padres si los niños van con la máscara o no va. No, dijeron que el gobernador había dicho que no se pusieran máscaras, cosa que es una infamia. Bueno, como son este tipo de personas del Partido Demócrata todo, e inventan la cosa y travesan la cosa como se lo hacían a Trump, ¿no? Y ahora yo pregunto, ¿dónde está María Elvira Salazar? ¿Dónde está Jiménez Díaz Balar, que no salen a proteger al Partido Republicano porque es el gobernador del estado de la Florida? ¿Ve? Entonces yo pregunto eso y yo quiero saber, porque ya no se oye a María Elvira salir a la radio a hablar a esto. No, ¿dónde están? Muy bien. Por eso le digo algo. Le digo algo. Los demócratas son muy unidos en dar golpes políticos bien bajos, pero los republicanos, mire dónde están, agachados debajo de los talones de los demócratas. Por eso es que todo lo que le pasó al presidente Trump, los republicanos nunca lo apoyaron, señora Lourdes. Nunca, ningún político republicano, excepto se puede contar con la mano 3 o 4. Muy bien. Los demás no. Gracias, caballero, por su opinión. Le agradezco mucho su llamada y estar en sintonía de Radio Mambí. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Lourdes. Sí, adelante. Lourdes. Sí. Buenas tardes. Buenas tardes, caballero. ¿Cuál es su nombre? Bueno, mi nombre es Roberto Lazo. Bienvenido, señor Mire, Roberto, dígame. Mire, déjame decirle algo. Yo estoy de acuerdo con todos los análisis que usted ha hecho ahí y creo además, o reafirmo que todas aquellas personas que tuvieron alguna responsabilidad en la decisión de la forma esta en que nos fuimos de venado, que están tratando de sacar a los soldados de Afganistán, deben ser enjuiciados. Todo aquel que tuvo un análisis, una investigación, pero todo el que dijo, sí, vamos a hacerlo, deben ser enjuiciados y deben pagar y pagar bien caro con eso. Muchas gracias. Gracias a usted, caballero. 5:51, me queda tiempo para una llamadita más. Buenas tardes, Radio Mambí, ¿con quién hablo? Buenas tardes, Cervantes, ¿qué tal? Muy bien, caballero, adelante, sus comentarios. Oiga, realmente yo creo que hoy es un día para reflexionar, es un día para estar en cierta forma de luto y pensar que la guerra con lo que son los terroristas en el mundo, pues primero que nada no se acaba en ninguna fecha, eso va a continuar, y tenemos que darnos cuenta que con nuestra fuerza militar realmente no vamos a resolver todos los problemas. Las guerras terminan con muertos, las guerras terminan con refugiados, ahora comienza toda una etapa nueva. Entonces vamos a realmente, aquí se habla mucho de mantener tropas, invadir a Cuba, invadir Venezuela. No todo se puede resolver de esa cosa y realmente hay límites para pelear con esta guerra. Lo que hay que obviamente pues agradecer todos los días
a que tenemos muchachos jóvenes que salen a pelear por este país, pero realmente queda en los gobernantes y en el pueblo americano más que los gobernantes de realmente entender las limitaciones de estar invadiendo países y cambiándole la mentalidad y estando por décadas gastándonos trillones de dólares en este tipo de eventos. Así que yo creo que hay que ser un poquito más consciente, tener un poquito más de conciencia y un poquito más de entendimiento de que no es como en las películas de que llegan los americanos y acaban con el mundo. Los americanos llegaron y en menos de un mes ya tenían al Talibán destruido y 20 años más tarde mire dónde estamos. O sea que sí, 20 años. 20 años que se dice fácil. Gracias, caballero. Se me acaba el tiempo. 5:53 de la tarde. Amigos oyentes, mañana será otro día. Les agradezco muchísimo la sintonía. Quedan con Omar Moinelo. Esto es Radio Mambí. Que tengan todos una feliz tarde.